Shalom Javerim, Shalom Moshe. Shalom amigos, Shalom Moshe. Hola, hola, queremos ser Adam, por eso estamos aquí. Y es un artículo muy hermoso, ya pasar del grado de bestia al grado de hombre, y que es ser yo en el trabajo y muchas cosas que necesitamos en nuestro trabajo. Yo espero que estuvieron en la clase matinal y si no vale la pena ver y sentir cómo Rab vuelca sobre nosotros la verdad. También hubo una conversación sobre verdadero, falso y amargo y dulce. Moshe eligió citas de Rab y no podía parar. Yo, si fuera posible, elegiría toda la clase. Sabemos que no es algo nuevo, dice Moshe, pero debemos recibir una clase en la cual nos impresionamos más, y precisamente ahora hacia el Congreso de las Decenas, no sé ni siquiera cómo decirlo, todo lo que recibimos de Rab es tan importante para la mayoría de la decena, para este Congreso, lo que hemos recibido hoy. Todo el ascenso espiritual, toda la relación hacia la espiritualidad, la atracción de la luz, que significa para otorgar, es decir, recibimos toda la carga para la realización entre nosotros en los próximos días, para los próximos días y para toda la vida. Simeón, hoy recibimos toda la Torah, como cada día, dice Moshe. Ok, vamos a leer un fragmento del artículo. Simeón, yo no sé si ustedes saben, marcó el fragmento de Rabash según fragmentos, y lo hace según colores, y junto con él no sabíamos lo que elegir y dijimos ya, elijamos un fragmento y vamos a leer qué es el hombre y qué es la bestia en el trabajo. Comenzamos con el fragmento que comienza desde la respuesta, dice el Zohar. Para los traductores es desde la respuesta, dice el Zohar. Ok, comenzamos con la lectura y añado también una frase que Rab dijo en la clase. Queremos estar en conexión con el compositor del libro, que no hay tiempo en la espiritualidad, sino que queremos conectarnos con él para recibir la luz que reforma. Ok. La respuesta, dice el Zohar, es que cuando el Creador ama a una persona, le envía un regalo. ¿Y cuál es el regalo? Un pobre. En otras palabras, el hecho de que uno ve que es pobre en conocimiento, que el cuerpo no comprende por qué necesita trabajar por el bien del Creador y no por su propio bien. El Creador le envía el Creador le envía el pensamiento y sensación de que es pobre, es porque lo ama. Pero ¿por qué el Creador lo ama? Es porque quiere trabajar por el bien del Creador. Por esta razón, el Creador lo ama. Sin embargo, no puede, aunque quiera, ya que está en contra de la naturaleza. El hombre nació con el deseo de recibir para su propio beneficio, dado que existe una corrección de que mientras uno no esté listo para caminar en el camino de la verdad, no podrá ver la verdad porque lo dañará. Esas personas que no tienen la intención de caminar por el camino de otorgamiento que no pueden recibir para otorgar, y ellos piensan que les falta solamente deseo, que significa que si aceptan caminar por el camino del Creador, pueden hacer todo por el Creador. Por esta razón, todo lo que una persona piensa que puede hacer por sí mismo, no sufre por no hacerlo, ya que es fácil. Por lo tanto, no le duele que no esté trabajando por el bien del Creador, aunque sabe que debemos hacer todo
por el Creador. Esto se deriva de la regla que dijeron los sabios: todo lo que está por recolectarse se considera recolectado. Cualquier deuda que una persona va a recibir del prestario es como si ya hubiera tomado su deuda, porque seguro sabe que la recibirá. Por lo tanto, porque sabe que cuando quiera podrá hacer todo por el bien del Creador, no siente carencia, aunque todavía no lo está haciendo. Esta es la corrección para aquellos que trabajan a la manera del público en general. Sin embargo, aquellos que realmente quieren caminar por el camino de hacer todo lo posible por otorgar, el Creador ama a esas personas. Como está escrito en el Zohar, el Creador le envía un regalo. ¿Qué es el regalo? Un pobre, lo cual significa pobre en conocimiento. En otras palabras, el cuerpo no comprende cómo puede haber tal cosa que podamos trabajar por el bien del Creador, ya que está en contra de la naturaleza. En ese momento ve que es pobre incluso en las acciones, es decir, no solo porque es pobre en conocimiento, sino también en la práctica. Dicho de otra manera, ve que ni siquiera tiene un acto que sea por el bien del Creador. Más bien, todo es para su propio beneficio. Entonces, una persona se vuelve necesitada del Creador para ayudarlo, porque es el más pobre de todos, tanto en mente como en corazón. Entonces ve que es verdaderamente malvado, lo que significa que no puede justificar cómo se comporta el Creador con él, y ve que incluso las oraciones que reza el Creador son como si el Creador no escuchara sus oraciones, y muchas veces cae en desesperación. Sin embargo, una persona debe creer que todos esos sentimientos que siente le vienen de arriba, que el Creador se los envía y que son un regalo de arriba. Este es el significado de decir: ¿y cuál es el regalo? Un pobre para ser recompensado por él. La pregunta es: ¿cómo podemos decir que la pobreza es un regalo? Él responde a esto: para ser recompensado por él. En otras palabras, al ver que es pobre, no tiene nada, una persona tiene una carencia total, lo que significa un deseo completo de la ayuda del Creador, ya que para recibir la satisfacción del Creador, uno necesita un deseo completo. Es decir, que uno ve que nadie puede ayudarlo sino el Creador. Por lo tanto, a través de la pobreza, adquiere la necesidad de hacer que sus vasijas de recepción sean dignas del Creador, dándoles el deseo de otorgar en lugar del deseo de recibir. Y este es el significado de las palabras: y cuando es recompensado por él, es decir, que a través del pobre adquirió una necesidad y carencia completa, y entonces el Creador dibuja sobre él un hilo de gracia que se extiende desde el lado derecho. Dicho de otra manera, el Creador le da el deseo de otorgar, llamado Gesed, que significa otorgante, que se llama justo, que es la derecha, es decir, que recibe la segunda naturaleza llamada deseo de otorgar. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con los estados de Hollywood en relación con esto? Hablan de estados dramáticos, pero esto es verdaderamente el regalo de los cielos que tú puedes realmente pedir del Creador. Que yo pido fuerza de otorgamiento, de transformar la segunda naturaleza. Sentimos que nos hemos reunido aquí solo para esto. Moshe, dime, ¿qué pasa aquí? Bueno, acá realmente está todo.
Hay muchas preguntas. ¿De qué forma estoy? ¿De qué forma quiero estar? ¿Cómo pedimos de Rabash pasar precisamente a estos análisis, precisamente pedirle al Creador estar en todos esos esfuerzos, ir por el camino de otorgamiento y querer otorgar a los amigos y no satisfacernos con, porque digamos, en el aspecto de por ahora voy a esperar, sino esforzarnos y eso, con eso la persona recibe fuerzas y se mete bajo el grupo, bajo los amigos, la decena, y recibe la dirección correcta, el otorgamiento, la luz, y así avanza. De nuevo el grupo, dice Semyon. Ok, amigos, queremos comenzar con un clip de Rab que nos dé la imagen de la realidad. Eso fue, digamos, el Rab hizo una aclaración entre amargo y dulce y verdadero y falso. Y le podemos también pedir que manden preguntas. Se pueden mandarlo también a través del sistema de Arbut, preguntas escritas. Vamos a responder a todo. Entonces queremos comenzar. A lo mejor, dice Semyon, podemos comenzar a decir que es el comienzo del artículo donde la persona quiere subir del grado de la bestia al grado de Adán. Y entonces comienza toda la historia sobre cómo hacer esto, que es llegar de amargo a dulce y de verdadero a falso, que es llegar a sentir el yo, que en verdad yo le voy a pedir al Creador. Y Rab se relaciona precisamente ahora con lo verdadero y lo falso, tal como siempre, directo a la verdad. Moshe, queremos ver el clip número 2 y después vamos a comenzar a aclarar juntos. Por favor. Fuera de las aclaraciones no tenemos nada. Está escrito, elegiste la vida. Fuera de la elección, ¿qué es la elección? Es el fin de las aclaraciones. La decisión después de todas las aclaraciones se llama elección. Entonces, ¿cómo no hacer una aclaración? Si yo simplemente soy una bestia que desde arriba juegan conmigo como con un yo-yo, con esa goma, ese elástico que hacen con él así, arriba, arriba, abajo, y yo soy como ese yo me siento mejor, peor, y de mí no depende nada si saltar más o menos, sino que solamente sentir los estados. Entonces no hay lo que hacer, entonces ni siquiera necesito estos libros, pero aquellos que ya pasaron al lugar donde se ve la verdad y que están ya en la meta, realmente en la meta, ellos dicen que no, que no somos yo, que trabajan sobre nosotros y nada más. No trabajan, por supuesto que trabajan sobre nosotros, está claro. En un 99.9 trabajan sobre mí, pero él dice que tengo una decena de porcentaje, un porcentaje donde yo puedo determinar. Es el libre albedrío. Allí yo estoy en libertad del deseo. La libertad de ese deseo, ahí yo debo actuar a través de que elijo esto, precisamente a través de esto avanzo y aún más nos dice que el avance de un estado en el cual estoy ahora al comienzo del camino y hasta el final, no importa si sobre mí actúan un 99% todo tipo de deseos y que no soy el propietario de esto, pero avanzar cada paso, cada ahora y hasta la meta final, puedo solo a través de la elección. Es decir, elegí correctamente, entonces di un paso. De nuevo elijo correctamente otro paso. Es decir, ese porcentaje que me queda es
el único a través del cual, si lo uso, avanzo. Y lo que, digamos, hay mil y una fuerzas que actúan sobre mí y casos, pero eso no me ayudan a avanzar a la meta, son solamente para hacer un entorno para mí, para que a fin de cuentas use correctamente mi libre albedrío. Por eso, no soy bestia, sino que precisamente Adam, hombre, que está hecho de forma tal que la naturaleza, todo el sistema lo obliga, finalmente me obliga a usar el libre albedrío. Y si no lo uso, entonces me dan golpes, me dan todo tipo de estados que a fin de cuentas sí voy a llegar a la elección. Otro 1000 años, no importa. Cocínate y llega a la elección. La elección sí es elegir entre verdadero y falso en lugar de amargo y dulce, porque amargo y dulce es la bestia y la verdadero y lo falso es el hombre. Entonces usar la bestia también para poder elevar al hombre. Bien, podemos ver de nuevo y ver de nuevo. Mac 11 pregunta. Спасибо большое за возможность задать вопрос, дорогие учителя. Вот как раз в этом клипе Gracias, amigos, por la posibilidad de hacer la pregunta. Раф объясняет, что La verdad es que dentro del clip está la pregunta. Rav nos explica que debemos todo el tiempo buscar el estado entre verdadero y falso, discernir cada deseo precisamente desde este punto de vista, y en eso está nuestro avance. Y añade que también hay un porcentaje, un solo porcentaje de algo más, o de esa décima de porcentaje. ¿Puede explicarnos sobre esto? Semyon, él precisamente dijo que es esta decena, 0,01 porcentaje, y es la elección del entorno también que tienes, que el entorno hace al hombre precisamente, y como acá nos dice cómo subir de bestia a hombre. ¿Por qué? Porque solamente allí voy a recibir una fuerza adicional, porque mi fuerza es pequeña, baja. Yo de pronto recibo otra fuerza y somos pequeños, egoístas, y nos conectamos hasta que llegamos a tal como Él escribe, que el Creador nos ama, y que somos pobres, y comenzamos a elevar la plegaria. Y así yo puedo decir que soy pobre, dame algo, dame fuerza, pero aquí debemos llegar a verdaderamente sentir, y está solamente la elección del entorno. Y después también aquí en la clase habló de la luz circundante, de la luz que reforma, de los libros, de fe por sobre la razón. Todo lo cocinamos dentro del grupo. Moshe, es muy importante, y Rav también enfatizó esto. Actúan sobre nosotros tantas fuerzas y no tenemos lo que decir, digamos, podemos decir que elegimos y tenemos el sentir desde adentro de que el Creador nos da esa sensación de falso hasta el final. Y yo elijo, yo decido, y la persona no es consciente de esto. Hay tantas fuerzas que lo rodean. Y en esto no hay ninguna elección, solamente hay una cosa: llegar, ponerse a sí mismo bajo la influencia del grupo, de la decena, de los maestros. Y entonces desde allí la luz comienza a iluminarlo. Y cuando la luz comienza a iluminar, ya pasa a un lugar, a un eje diferente, a una visión diferente sobre su vida y sobre sí mismo. No me siento bien o me siento mal, sino la aclaración de verdadero y falsa. Comienza a estar mi estado en relación a los amigos. Comienza a doler cada vez, y ya no me preocupo si mi deseo se llena o no, sino cuánto estoy adecuado a la luz, a los amigos de las decenas. Veo cuánto los envidio, cuánto soy como ellos.
Y según esta aclaración, comienza a sentir que cambia. Y allí comienza cada vez a estar su lugar de elección. ¿En qué elijo? Si elijo a mis amigos, si elijo este entorno, si elijo el verdadero trabajo. Pero no tengo posibilidades, tal como leímos en el artículo de Rabash. Pero la pregunta es si yo pido esto, si siento que me falta. Todo este trabajo está cuando la persona se pone bajo el grupo. Y esa es la elección. Semyon. Y aquí también hay por sobre la razón, entrar directo y sostenerse y creer que me han dado así, que me han dado sostenerme en el grupo a pesar de que no quiero. Realmente pienso que no va a funcionar, pero por sobre lo que pienso voy y recibo fuerza de los amigos y doy fuerzas, porque, digamos, estamos en la falsedad en este mundo. Sí, somos ladrones, pero eso es filosofía. Hasta que no sintamos esto y queramos llegar a la verdad. Y ese es el camino de nuestro trabajo en el grupo. Moshe, aquí hay varias preguntas escritas. Vamos a ir. Preguntas. ¿Tú quieres que hagamos así? Ya, pregunta escrita. Tania de Mac 41 pregunta. Los cabalistas escriben que hablan mucho de fe por sobre la razón y el Creador está oculto. Entonces, ¿cómo nos preparamos para llegar a la fe por sobre la razón en el trabajo en la decena? Hablamos sobre esto. ¿Cómo ocurre? ¿Se me oí? Moshe. Podemos decir lo que aprendemos de nuestros maestros. Está la razón y eso es lo que la persona tiene. Mi razón, cuando que usé toda mi vida, yo tengo razón, yo sé que tengo razón, está tan claro. Yo hablo también de la razón según el camino y que tengo pruebas de lo que escuché del maestro, lo que Rabash dijo y también de lo que veo. Y está la razón o la razón de la decena, de la sociedad, de los maestros. Y siempre va a estar opuesto a mi razón y no voy a poder estar de acuerdo con esto. Va a estar tan claro de que no es correcto y precisamente allí dentro de la decena, recibo de los amigos fuerzas e importancia de no ir con mi razón. Tendrán ojos y no verán. Y tratar de, no sé cómo decirlo, cortarme la cabeza e ir con la razón de los amigos y así sostenerme en ellos. Es Semyon, y ese es el trabajo opuesto de lo que encontramos en este mundo, que así está toda la humanidad, porque la naturaleza de nuestro ego es dominar. Esa es mi opinión y yo estoy seguro, yo investigar, yo soy profesor y yo sé esto y esa es mi razón. Entonces meto mi razón en esto y se dice que él es un héroe, que él probó su razón. Y para nosotros es opuesto. Para nosotros yo debo de pronto escuchar a los demás, escuchar a los amigos, escuchar a los cabalistas que dicen algo raro. Y entonces, ¿cuándo ocurre? Cuando quiero llegar a algo diferente, a la libertad. A la libertad. Porque me doy cuenta de que estoy perdido dentro del ego y que quiero sobreponerme, quiero salir por sobre este. Moshe, podemos añadir el fragmento 5 de las palabras de Rav, que todo el trabajo es siempre en el grupo y que a través de la luz, y eso es lo que ayuda a avanzar a la persona en el trabajo. Leamos el fragmento 5. Rav dice, aquí ya comienza a haber un trabajo de limpiar el corazón, en aclarar el deseo, la exigencia, qué es lo que quieres, qué necesitas, a través del libro, a través del estudio, pero a fin de cuentas, la persona que da un esfuerzo durante el estudio en cantidad y en calidad, esa es la llave, ese es el medio que lo lleva a la espiritualidad. Es decir, conforme la luz circundante baja a ti con potencia y cantidad, esto es como un círculo eléctrico. Se necesita también
cantidad y calidad, tienes un fluir, una tensión, pero lo importante es hasta cuánto la potencia es interna. Y en relación a esto, la luz circundante limpia y te construye. Entonces trabajamos en el grupo, juntos atraemos la luz y con eso podemos avanzar. Mujeres de España 1. Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. ¿Cómo distinguir entre una caída que nos aleja del propósito y una caída que en realidad el Creador está usando para romper falsas inseguridades y abrir ese espacio para transformarlo en real? Gracias. Tú preguntas lo siguiente, digamos, hay un descenso, que es un descenso, podemos decir, bestial, pero también hay un descenso que es para poder elevarnos, eso también. ¿Cómo podemos sostener uno al otro y de dónde viene ese estado y para qué? Ese tipo de preguntas ya me meten en la plegaria. ¿De dónde viene? Si estoy dentro del descenso y pienso solamente en ese descenso, ¿por qué me dieron ese estado? ¿Qué es? Así me duele. ¿Quién eres tú detrás de eso que me das ese estado? Yo me relaciono con ese estado. Es un descenso que yo no sé cómo salir de y hay algo diferente. Cuando todos los amigos, todas las fuentes originales, y yo escucho a Rav que todo el descenso, que cada descenso viene desde arriba y puede ser incluso un regalo para poder después ascender a un grado más elevado. Entonces, cada descenso me relaciono como que tú estás detrás, el Creador está detrás. ¿Y para qué haces ese estado? Y si yo hago ese tipo de preguntas, si en la decena cocinamos esto, entonces viene una fuerza dentro de la persona que siente el descenso y con esto yo puedo incluso agradecer al Creador, agradecimiento. Ese es nuestro trabajo. Es un trabajo porque nuestro camino es de descensos y ascenso. Así es su camino. Entonces Rab dice en alguna parte que tú necesitas el descenso para acortar las horas, los minutos. Ese es todo el trabajo. El descenso puede ser un mes, puede ser una semana, un día, pero puede ser realmente que hagamos esto así como está escrito, que 400 veces hay descensos y ascensos. Moshe, propongo, según lo que has dicho, Rav habla sobre esto en el clip número 6. En realidad lo que queremos, ¿qué significa Israel aceleran los tiempos? Todos esos estados vamos a tener que pasar nosotros, el ascenso. Cada quien debe pasar por esos estados. Y el CRI nos revela que el deseo y la carencia no es solamente suyo, sino de los amigos, y que tiene que pasar por esos estados y que también tiene que recibir fuerzas de sobreponerse y de nuevo se lleva al grupo. Entonces veamos el clip número 6 con Rav. Vamos. Rav, en el momento que llega un descenso y el deseo de recibir salta, la persona no tiene ninguna posibilidad de hacer algo, sino que debe arrastrarse a sí mismo al grupo. Y como, digamos, tú entras bajo esa ducha que se vuelca sobre ti, así debemos llegar al grupo y sentarnos así como él. No importa, se sienta, duerme, no importa, pero está aquí. Con su máxima participación. Eso es todo. No te exigen más. Te dan tal deseo de recibir que el Creador sabe cómo vas a reaccionar. No te preocupes. Tú no tienes que actuar ante Él. Él ya sabe qué va a pasar contigo, pero tú necesitas estas aclaraciones. Tú tienes que salir de esto. Para Él está claro todo. ¿Cómo sale? Tú necesitas una fuerza externa para salir de los estados. Esa fuerza externa puede ser a través del estudio, a través del grupo. Entonces, poco a poco,
cuando vienes, escucha y aquí, allá, y tú sales de esto. Pero la pregunta es, ¿dentro de cuánto tiempo sales de esto? Puedes sentarte en la casa y no hacer nada, y a pesar de todo vas a salir de esto, porque poco a poco las luces actúan y tienes, digamos, un privilegio de antes. Tú no comes hoy lo que ganaste hoy, tú comes hoy día lo que trabajaste o ganaste hace una semana. También es así en la espiritualidad. Y te dan un grado, digamos, más elevado sobre lo cual aún no lo has ganado, y el descenso es un hoyo más profundo que antes, y por supuesto que no te exigen de ti tener la fuerza, incluso de alguna forma se va a dar, pero es un tema de tiempo. Pueden ser varios meses y también pueden ser varias horas. Por eso hay que hacer un pacto con el grupo, un contrato, que si no me siento bien así, estoy pasivo, ellos vienen y comienzan a remecerme. Semyon, hay muchas preguntas que dicen, ¿cómo todo el tiempo estar en ascenso? Y Rab acaba de decir, no hay un estado así, tú vas a sentir el descenso, te van a meter en el descenso, y cada vez que estás en las fuentes es para cortar esto en horas, en minutos. Y entonces podemos decir que, Moshe, debemos conocer nuestra naturaleza, debemos conocer la bajeza, la nulidad, que no tenemos fuerza, que todo depende de cuánto, digamos, no importa arrastrarnos por debajo de la decena, por debajo del grupo, por debajo de esa ducha. Y ahí vamos a reconocer el reconocimiento del mal, que es todo el mecanismo de la sabiduría de la Kabbalah para el avance, y de pronto allí se crea la petición. Y solamente a través del Creador, a través de los amigos, podemos recibir la respuesta y el avance. Y si no es esto, nada ayuda a la persona. Entonces, por una parte es un camino de alejamiento, pero por otra parte, como Rabash dice, por otra parte estar en su propia bajeza, y por otra parte en orgullo de que el Creador nos eligió. ¿En qué grupo estoy? ¿Quiénes son nuestros maestros? Y entonces allí, cuando tú sientes que necesitas la ayuda de los amigos, ahí está el ascenso, porque el Creador, ¿qué es lo que quiere? Que le pidamos, que tengamos la plegaria. Para eso, el Creador, para poder recibir ese regalo que necesito. Hay una pregunta de Daniela de Rehovot, de Mujeres de Rehovot 2, que nos dice, escuché que Rab dijo que siempre necesitamos creer que cualquier estado que nos dan es un estado mejor que el anterior, no en el sentir de amargo y dulce, sino en verdadero y falso, que es mejor que el anterior. Como ahora, antes del Congreso, relacionamos todo con el Creador y relacionamos que todos los estados es para algo mejor, fluir en esto. Moshe, por lo visto recibimos estados bendecidos. Yo también conozco varias decenas que todo se ha vuelto de pronto. Eligieron la cabeza de la decena, toda la decena está dirigida, pero de pronto reciben estados complejos. Entonces, ¿cómo relacionamos todo con el Creador, todo por algo mejor? Y vamos con esto. ¿Qué es lo que la decena hace con esos estados que reciben? Semyon, viajamos al Congreso con este sentir que sí hacemos ahora un pacto antes del Congreso, que nos preocupamos uno por el otro, que estamos en esa garantía mutua, y que en nuestra conexión debemos revelar que todo, tal como nos dice, que todo esos ascensos, todo se toma. Él nos pasa por esto, y por eso nos vamos a ayudar unos a otros precisamente allí. Uno puede estar un día, 2 o 3 días, viajan, pero ese es nuestro trabajo, realmente en esto sentir. Si salimos del Congreso con este sentir, ¿qué más necesitamos? Vamos a leer un fragmento de Rav número 2. Semyon, necesitamos la fuerza del Arbut. Y así vamos a sentir que es un clic que no tiene agujeros.
Entonces la luz ya no sale de allí. Entonces nos hemos conectado tanto hemos cocinado el amor entre nosotros, que hay un amor tal que de verdad hemos construido un cli con la fuerza del arbut que Él nos dio. Él nos da todo. Y sentir que no hay nadie más que Él y que Él es el bien, que hace el bien. Fortalezcamos esto con las palabras de Rab. Está bien que todo el tiempo dice Semyon que tenemos un Rab así. Rab dijo lo siguiente, que es verdadero, es para otorgar. Y entonces pide. Esta petición es lo que se llama la plegaria. Y entonces definitivamente recibe desde arriba fuerzas que lo mejoran, que lo cambian y comienza a entender que es mucho mejor mejorar y ver un cambio solo en lo verdadero y falso. Pero y amargo y dulce, no quiero ni siquiera pensar pertenecer a ese llenado. ¿Que va a llegar? Sí, y si no, no importa. Pero sí, la aclaración de verdadero y falso va a exigir que yo participe con mis vasijas de recepción de amargo y dulce. Entonces, estoy dispuesto de hacerlo, pero que no sea un interés propio. Cuando la persona comienza a pensar de esta manera, entonces está en esa medida completa y le dan hacer la aclaración en verdadero y falso y dominar lo amargo y lo dulce. Y ese cambio, la fuerza que recibe, es lo que se llama abrir los ojos en la Torah. Entonces, así queremos llegar al Congreso, que cuando Rab habla de la persona que hace la aclaración es la decena. Cuando queremos llegar a esa aclaración y a esa plegaria, el Creador nos va a ayudar. 34, perdón. Вітаємо, шановні викладачі. Що таке нитка хеседу? Shalom, queridos profesores. Як зрозуміти, що ¿Qué es ese hilo de misericordia en el trabajo práctico de la persona y cómo entender que la persona ya ha recibido esta ayuda desde arriba? Semyon, sí, en el artículo hay, entonces él dice que el Creador manda el hilo, que un hilo de gracia, un hilo de Gesed, que hemos llegado al grado en el que yo soy pobre, con Ain, pobre, que no tengo fuerzas para hacer de mí nada y que solamente está el Creador que me va a ayudar. Entonces, Él da ese hilo de gracia, ese hilo de Gesed. Ok, vamos a leerlo del fragmento. El hilo de gracia. Significa fe por sobre la razón. Eso es lo que se llama el hilo de Gesed. Y entonces tenemos la sensación de la verdad, que la verdad está por sobre la razón, y eso es lo que yo percibo. Y el resto de las cosas, todo es falso, por sobre. Ya tengo un sentir claro en el corazón, en la mente, en todo, y entonces percibo esto. Eso es lo que se llama que agarro ese hilo de gracia. Es Gesed, es la misericordia del Creador. Podemos decirnos 100 veces esto, pero solamente lo decimos y no lo sentimos. Y de pronto tenemos este sentir, ese es el hilo de gracia. Hut Shel Gesed. Tenemos una pregunta de Novosibirsk. ¿Cómo la decena construye un sistema de recuerdos, de memorizar sobre muchas peticiones que no se han respondido y hacer peticiones adicionales como que no tiene sentido? Entonces, ¿cómo la decena te recuerda que precisamente en este momento ahí está el libre albedrío, ahí llegas a la fe por sobre la razón? Hemos hecho muchas plegarias y nos da la impresión de que no ha sido respondida. Ya no hay fuerzas para hacer otra plegaria. Entonces, ¿cómo construimos en la decena esto para poder continuar y no descansar? Es decir, continuar pidiendo. ¿Cómo se hace un sistema así en la decena?
Semyon, tú acabas de responder, no bajar los brazos, construir un sistema en la decena, hablar sobre la grandeza del Creador. ¿Qué necesitamos en esos momentos? Necesitamos que cada amigo dé la grandeza de la meta y la grandeza del Creador. Solamente eso necesitamos. Y entonces nos conectamos, nos abrazamos y de pronto sentimos que somos pobres. Sobre esto hemos leído, eso es muy importante. Entonces la persona se hace necesitado del Creador para que lo responda, porque él es llegar a ese estado. Es cuando tocamos un punto único, cuando nos sostenemos unos a otros, cuando sí podemos, que sí tenemos ese arbut mutua, esa garantía mutua, y acá se aclara que necesitamos en este punto al Creador. Que en cada cosa de alguna manera igual robamos y queremos estar limpios en el corazón, tal como nos escribe. Y entonces siento que soy pobre y le pido al Creador fuerzas, que me dé la segunda naturaleza, tal como leímos, y entonces viene el Creador y lo hace. Y entonces tenemos que hacer esfuerzos. No podemos hacer nada. Eso solamente las películas hollywoodienses podemos hacer algo. Sabemos que todo nuestro trabajo es hacer esfuerzos, construir un grupo tal como sé que el grupo de Novosibiris que esfuerza y queremos hacer esfuerzos y el Creador lo hará. Mujeres de Mac 83. En la clase Rav dijo que en cada uno hay cualidades de 10 sefirot y que gracias a al grupo podemos identificarlas y usarlas. La pregunta de la amiga es ¿cómo la identificación de estas cualidades podemos usarlas y cómo nos ayuda a alcanzar la sensación de arbut y de amor? Tuve una sensación de la aclaración de verdadero y falso y de la luz que reforma y de bestia a hombre y que es el pobre. Rav abrió en la clase la relación especial entre nosotros como una sola alma que escuchamos en la clase, que la Shekhinah mora entre nosotros. Si tú te conectas con los amigos, si quieres otorgar, te anulas a ti mismo en un vector al amigo, quieres otorgarle, quieres sentirlo, y eso es lo que Bala Sulam dice, que yo los ordeno a esforzarse con todos sus esfuerzos de amar al amigo y de lamentarse por los lamentos del amigo, es decir, comenzar a desarrollar un cli en común. Y Rav nos explica esto, ¿dónde está el deseo? ¿Dónde está el cli? Cuando nos incluimos, cuando salimos de nosotros a los amigos, la carencia de ellos se convierte en el cli, y por sobre esto está nuestra intención en común de para otorgar. Y nos dirigimos al Creador para que nos ayude a anular nuestro cli. Y allí comenzamos a sentir las 10 Sefirot Partzuf, todo el mundo espiritual. Leamos el fragmento número 7. Es un fragmento muy profundo. Mire, nos dice Rav, fragmento número 7, conforme yo puedo estar conectado con el resto de las almas y sentir el placer en cada quien, yo siento el placer de ellos como propio. Y a través de esto crezco. Por eso, toda mi vida, más que de una pequeña velita, es una vida espiritual. Cuando me anulo ante alguien y siento en esto placer, significa que salgo de mi piel hacia afuera. Y entonces ya siento, y eso es lo que se llama el placer de otorgamiento. Es un placer espiritual, pero no en mí.
a través de que salgo de mí, siento carencias y llenados en él. No siento las carencias y los llenados en mí, en esa bestia que hay en mí, sino la parte de mí en el amigo. Eso es lo que yo siento. A lo mejor vamos a continuar con el próximo fragmento que está relacionado con esto. Rab dijo todo aquí. Fragmento número 8. La Shejina está entre nosotros, no en cada uno, sino entre nosotros. Eso es lo que dije, en la conexión entre uno con el otro. Es decir, ¿cómo puedo llegar a alguien? A través de que le otorgo. Y eso es lo que se llama entre nosotros, de mí hacia él. En esta conexión, siento la inspiración de la divinidad. Esta conexión es la intención de para otorgar. Es la parte en la cual encuentro en otra alma. Lo que encuentro en otra alma es eso, el deseo de recibir. ¿Y cómo puedo llegar a ti? Para llegar a ti necesito la intención de para otorgar de mí hacia ti. Eso es un vector hacia ti. Entonces, cuando llego a ti, encuentro en ti el deseo de recibir que se siente en mí como una parte mía. Así quiero participar en ti, en tu alegría, en tu tristeza, y etc. Entonces, así como yo me conecto contigo, tengo dos cosas. Tengo la intención de para otorgar, que es entre nosotros, y en ti está la carencia. Entonces, adquiero también el cli y también la intención sobre este. Y eso en verdad es un cli espiritual. Semyon, es muy profundo, ni siquiera sé si vale la pena explicar, es tan profundo. De nuevo, podemos leerlo de nuevo en la decena, porque tememos así, después de estas citas, en multiplicar, de hablar mucho. España. Hola amigos. Bueno, siempre hablamos de la decena para apoyarnos y para seguir en el trabajo. Pero ¿qué ocurre si entramos en un estado en que sentimos que la decena es tan perezosa que puede llegar a hacernos caer, incluso? ¿Cómo afrontamos ese estado? Gracias. Construir un entorno, dice Semyon. No simplemente hablaron de construir un entorno. Eso quiere decir meter fuerza dentro de la decena y recibir fuerza de la decena. Y si siento que la decena es perezosa, como dijiste, primero que nada debo mirarme a mí mismo. En verdad, si miramos en verdad tal como dicen, no amargo y dulce, sino verdadero y falso, hay mucho porcentaje que pueda encontrar en mí muchas carencias o defectos y que en mi visión no es que ellos me deben, y eso es un problema. Si ellos me deben, eso es un problema. Rabash escribe una frase que yo tiempo me impresiono de esta, y que él dijo, no importa si ellos me aman, yo debo amarlos. Es una revolución dentro de la persona. Entonces, todo este trabajo con la decena, conmigo, y eso da frutos. Moshe, tenemos un ejercicio sobre la cabeza de la decena. No es tan simple, dice Semyon. Yo me acuerdo que somos iguales, entonces, ¿cómo elegir a alguien que esté en la cabeza de la decena? Pero, Moshe, sí, yo veo precisamente que a través de este ejercicio en nuestra decena, los amigos de pronto cambian la relación. Nuestro vector es amar a los amigos. Entonces, si de pronto me dan un estado en que los amigos los veo como que necesitan ayuda, de pronto me transformo como el grande, entre comillas, hacia los pequeños, pero con amor. Entonces los sirvo. Yo me acuerdo
que nos contaron siempre cómo comenzó con Rab, cuando lo juntó a todos. Él por sí mismo preparaba a todos. Porque hablamos de Rab tan grande, porque ellos no lo hacen, pero no, él hacía todo, él servía a todos. Yo no estuve allá, Semyon, no. Yo me enamoré de Rab precisamente en esto, que al comienzo lo llamamos Mijael, no era su deseo que lo transformemos y que le digamos Rab. Rab en hebreo es grande, Rab. También hay todo tipo de discusiones sobre qué es Rab, pero Rab es así, para los cabalistas es grande. Las únicas fases que él pasa es que pasa el masaj, que ya está en el sentir del Creador. Y precisamente él servía, sí, él cortaba, preparaba todo, hacía arreglos en el centro, él se sentaba frente al computador pequeño en nuestro antiguo centro, ninguna habitación tenía, los baños eran para todos, la ducha para todos, y él estaba sentado en su pequeño computador y trabajaba todo el tiempo. Y cuando yo volvía al trabajo lo veía, cuando salía en la mañana también lo veía, así estaba todo el tiempo. Moshe, yo cuando Rab hablaba al público general, digamos, cuando tú quieres llegar al amor, tú sirves al amigo. Entonces, a veces si te siente grande, si tú los sirves, los eleva junto contigo. Y a veces siente que tú eres pequeño y solamente quieres servirlos y adherirte. Entonces, la relación es servir. Esa es la palabra clave. No es dirigir, no exigir, no sino servir. Eso es para toda la directiva. Nosotros servimos, somos servidores, porque Moshe, la trampa no es solamente para los alumnos nuevos o antiguos, es que de pronto el amigo siente un ascenso y persevera en el camino y se le revela una imagen de que los amigos no están en su mismo grado, entonces viene con exigencia, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y precisamente allí está el lugar de revisar la relación y ver a los amigos con amor y elevarlos y apoyarlos y darle a cada quien fuerzas y amor y también justificar. Y si no hay fuerzas, pedirlas. No es simple, dice Semyon. Moshe, pero eso es lo que diferencia entre bajar a la decena, cuando tú debilitas el entorno y vas o construir la decena, que tú la elevas, y entonces es como un depósito cuando tú necesites fuerzas, y cuando estés en un estado de débil van a venir los amigos con fuerza y con amor y te van a levantar. Mujeres de MAC 137. Shalom. La pregunta, ¿cómo transformar en verdad en un socio del Creador? Стать с ним партнерами, а не ждать, чтобы он вытащил, перевел снова из состояния в состояние, а быть в осознанности, вместе с ним работу эту производить. ¿Sí puede volver a preguntar? Semyon, yo entendí. Entonces, el traductor no alcanzó a traducir lo que dijiste. Tú dijiste que cuando no hay fuerza y que no hay que esperar que no haya más fuerza, entonces, ¿cómo estar en conexión con el Creador? Yo no sé si lo traduzco correctamente. ¿Puedes decir de nuevo la pregunta? No hay lo que hacer. ¿Puedes preguntar? ¿Cómo transformarse en ser un socio del Creador y no esperar hasta que Él te saque del estado de descenso, que no tienes fuerza para pedir y que estás en el descenso? ¿Cómo hacer este trabajo y ser socio del Creador? Semyon, la pregunta tuya es cómo no estar en descenso, cómo ser socio del Creador. Está todo el tiempo en ascenso, pero es imposible.
El camino es de ascensos y descenso. Aquí hay una pregunta diferente, es cómo justificar cada descenso, cómo estar de acuerdo con todo el estado que viene, ese es todo nuestro trabajo. ¿Cómo estar de acuerdo con la situación? Entonces, si yo hago esta pregunta, si así estoy sobre esto, quiere decir que yo elevo la plegaria. Dame fuerza para estar de acuerdo con el Estado, porque yo sé que todo lo que tú das es todo por nuestro bien. Y entonces, cuando pedimos así, nos ayudamos unos a otros y no pedimos, no nos des descenso, sino que queremos que tú cambies. No, no es así. Nosotros tenemos que cambiar. No podemos decir cambia y darnos solamente ascenso. No podemos, solamente podemos trabajar sobre lo que Él nos da. Esa es toda la fuerza de la decena, todo nuestro trabajo. Estar de acuerdo con el Estado, justificarlo y agradecer por esto. Mac 39. Добрый день, уважаемые друзья. Но лучше я продублирую этот же вопрос, только немножко иначе. Вот как внутри группы строится образ и Puede ser que sea una pregunta. ¿Cómo dentro del grupo construimos la imagen del Creador? Si eso depende de la cantidad de amigos, de la mayoría de los amigos o de la minoría de los amigos. Semyon, yo realmente te pido que si tienes una cita, yo entendí, si puedes encontrar la cita de usar a los amigos. Ok, tenemos el fragmento número 9 de las palabras de Rab, leámoslo. La relación hacia los amigos del grupo y la relación hacia el Creador tiene que diferenciar entre uno y el otro de una forma muy clara. La relación hacia los amigos del grupo es una relación de otorgarles para conectarme con la divinidad, porque si no va a haber una confusión. Está el Creador y están los amigos en el grupo. El grupo y los amigos es el medio. Todos somos almas y todos debemos conectarnos juntos para crear un cli, para crear una condición de conectarnos y unirnos con el Creador. A lo mejor es feo decirlo, pero yo uso a los amigos y al grupo. La palabra en sí, cuando yo me aprovecho de ellos para llegar al Creador, la meta es el Creador y no el grupo y ni el resto de las almas. Yo debo usarlos porque soy parte de esa estructura general que se llama Adam Rishon, que solamente a través de Adam Rishon es posible revelar la divinidad. Semyon, que nos reunimos no solamente para la conexión entre nosotros y solamente conexión, no, nos hemos conectado para poder llegar al Creador. Y entonces está el primer artículo de Rabash. Nos hemos reunido aquí para poder elevarnos del grado de bestia al grado de hombre. Entonces, el grupo es un medio, nuestra conexión es un medio para llegar a la cualidad de otorgamiento al Creador y a la igualdad de forma, y así relacionarnos unos con otros. Moshe, y por eso tiene que haber cantidad, cuanto mayor cantidad de amigos en la decena con esa dirección, y también en cualidad, más fuerza, más que cualidad, también el tamaño del entorno y la calidad del entorno. ¿Y quién es responsable por esto? Tú que pides por los amigos, tú que te esfuerzas en ellos, cuando tú pides esto del Creador de una forma que te falta. Eso está bajo la luz y el Creador construye la decena, pero necesita nuestra petición. ¿Tienes algún tipo de avisos? No, no hay avisos, solamente canción. Amigos, ya mañana comenzamos el Congreso de Decenas. Tomamos todo lo que Rab nos dijo, tomamos nuestros corazones, dejamos todas las aclaraciones, amargo, dulce, todo eso afuera, y solamente el pacto entre nosotros, dice Semyon, para que nos sostengamos unos a otros, estemos en Arbut, en garantía mutua, y que le pidamos la fuerza al Creador y entramos
dentro de la cueva de Rabbi Shimon. Nos sentamos y escribimos el Zohar. Moshe, estoy seguro que vamos a salir una persona diferente de allí. Entonces, amigos, les agradecemos por la clase, por el privilegio de estar y de vivir aquí, lo que Rabash y Rab nos dieron, una sensación de vida. Y cuando hay agradecimiento al corazón, cantamos. Adelante. רוצים להרגיש את המקום שנמצא בינינו, מקום של חום וביטחון מאיר לעולמנו, מעל תנועה, מעל מקום, מעל כל הזמנים, מקום שבו כבר לא צריך מילים. בוא נצעד רוצים לחבר